De nuevo, un agradecimiento muy grande en situ, VG, que permite este micrófono para conversar con ustedes y este espacio. Quiero compartir con ustedes una presentación. Joao, si me permites compartir pantalla. Por favor, Joao, me confirmas si estás viendo la pantalla. Sí, estamos en pantalla Ok, ya. perfecto. Entonces, miren esta foto. Una foto tomada hace más de 15 años en el Vaticano. Más o menos 8 años después, una foto tomada en el mismo sitio. ¿Cuánto han cambiado las cosas y cuánto las nuevas tecnologías han transformado la sociedad? ¿Cuántos de ustedes se comunicaron a través de un teléfono público con monedas o enviaron una carta a un familiar que estaba en otro país, una carta escrita sobre papel? ¿Cuántos nos hemos conectado a alguna red social, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, etcétera? Incluso en este mismo momento podríamos estar recibiendo mensajes a través de alguna red social. Repito, cuánto se han transformado las cosas, la sociedad, gracias al auge tecnológico. La forma en que hoy nos comunicamos, nos entretenemos, la forma en que compramos, vendemos, la forma en que nos relacionamos con los otros y nos relacionamos incluso con el conocimiento, se ha transformado. Enfrentamos tal vez una de las épocas con mayores vicisitudes en la historia reciente del ser humano. Y todo esto gracias al auge tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de los artefactos artificiales, incluidas las personas y los procesos para la elaboración de esos artefactos. La ropa, en general, los procesos tecnológicos. Pero ahora vamos a hablar de tecnología digital, que son los artefactos que están mediados por tecnologías digitales. La tecnología ha y está transformando vertiginosamente la sociedad. Nosotros somos testigos de eso. La sociedad se ha transformado en los últimos 50 años más que en los últimos 2000 años. Con la llegada del computador, el internet y con la llegada de estas tecnologías digitales, realmente estamos viviendo grandes revoluciones en la sociedad. Nos encontramos de lleno en la era digital. Ya no estamos, ya vamos en el 2020, estamos de lleno en este siglo que es el siglo de la era digital. Ya no podemos pensar la sociedad sin las tecnologías digitales. Y hay personas que incluso sin haber aprendido a usar un computador, saben usar la tecnología digital. Un ejemplo de eso es WhatsApp. Podríamos ver que la mayoría de personas nunca hizo un curso de WhatsApp, incluso los mayores, y pueden utilizar la tecnología digital. Entonces, quiero compartir con ustedes un contexto sencillo, histórico de lo que ha sido la web. La web 1.0 al finales del siglo pasado. Una web que le permitía a la gente conectarse, acceder a la información, unas páginas web hiperconectadas. Esa era la primera versión de la web. Pero a finales del siglo llega la web 2.0. Es una evolución de la web. Y esta es una web multidireccional, multidimensional, donde ya no solamente hay información, sino que llegan las redes sociales y entra la esfera de lo público. Es decir, que dejamos de tener una red simplemente de consulta para entrar a la esfera de lo público. La tecnología se convierte en un escenario de convivencia y de interacción social. Después llegó la web 3.0, que es una migración de esa web y de la web semiótica, aquella en la que ya llega la inteligencia artificial y la web como la conocemos. Entonces YouTube nos da recomendaciones, Waze nos dice cuál es la vía más rápida para llegar a un sitio. Y estamos entrando a la cuarta versión de la web 4.0,
donde nos conectamos no solamente entre las personas, sino con las cosas, el Internet de las cosas, donde vamos a poder ver conectados hornos, licuadoras, neveras, vehículos, camisetas, etc. Y esto es una verdadera, verdadera revolución. Margaret Mead, antropóloga, habla acerca de la forma en que las nuevas generaciones están aprendiendo y plantea una cultura postfigurativa con la que todos aprendimos. Aprendimos de nuestros abuelos, quienes nos entregaron un testigo cultural, la relación era descendente y aprendimos así. Mi hijo, salude, haga silencio cuando esté con los adultos, acuéstese temprano, no coma con la boca abierta, no hable con la boca llena, ¿no? Pero luego hay una cultura cofigurativa que es donde aprendemos de nuestros pares y estamos en un fenómeno que es una cultura prefigurativa, que es aquella donde las nuevas generaciones aprenden hacia adelante y no están muy interesados en el legado cultural. Y eso tiene mucho que ver con que escuchamos frases de los adultos como: es que en mis tiempos, es que la tecnología me atropella. A mí me causa mucha gracia porque mucha gente dice eso, que la tecnología los atropella. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes hizo un diplomado para aprender a usar WhatsApp? O para aprender a tomar una foto desde su celular. Eh, entonces, es una cultura prefigurativa y es un fenómeno que estamos viendo. Es importante todo este contexto para lo que vamos a hablar. Lo que quiere decir esto, que muchos de los, digamos, de las generaciones anteriores, pues han dejado a un lado o le han dado la espalda a las nuevas generaciones en ese sentido. Entonces los papás no le enseñan a los hijos cómo usar la tecnología. Y parece que esa idea de en mis tiempos, porque es un recorrido subjetivo, ¿no? En mis tiempos se hacía tal cosa, en mis tiempos se hacía tal otra, es como si cuando llegamos al mundo, el mundo era así, entonces ahora ya el mundo cambió y somos extraños en ese mundo. Es muy importante tener esto en cuenta para pensar en educar, para pensar en un acto educativo. Y no estoy hablando particularmente de la escuela o la universidad, en general, de cómo se aprende y cuál es el lugar del educador en el amplio sentido de la palabra. Entonces, cuando vemos estas culturas, podemos empezar a relacionar también cómo se ha ido transformando la sociedad, no solamente gracias al auge tecnológico, sino que la sociedad ha ido avanzando en nuevas formas, en nuevos modos. Así que cuando llegó la televisión irrumpió en la familia, incluso trajo nuevos ritmos familiares porque tenía una programación estrictamente segmentada en unos horarios específicos y transformó las dinámicas familiares. Pero el Internet llega y también transforma las dinámicas familiares. Ahora podemos consumir contenido cuando queramos, el contenido que consideremos, el tiempo que consideremos. O sea que esas variables cartesianas tradicionales se explotaron y ahorita estamos en medio de un contexto intercultural, interconectado, hiperconectado. No podemos obviar que la tecnología trae aparejado consigo retos y riesgos asociados al uso. Es muy importante dejar esto muy claro. Los riesgos son asociados al uso, no son asociados a la tecnología. La tecnología en sí no es buena ni mala. Es como un cuchillo. Uno puede cortar y alimentarse o puede ir a alguien. La diferencia está en el uso que hacemos de ella. Entonces, encontramos riesgos y amenazas que vienen consigo con la tecnología relacionadas al uso de la tecnología. Estamos viviendo transformaciones tan radicales que incluso su radicalidad nos hace difícil comprenderla, porque muchos de nosotros no crecimos atravesados por la conceptualización de la informática.
Entonces lo que hacemos es tratar de desotrar al otro. Hablemos en términos educativos. El profesor de la escuela, en la universidad, el coach, el entrenador, el líder que está orientando. Tratamos de desotrar al otro para que encaje en nuestras categorías. Luego ya el otro no existe. Entonces, ¿qué tiene que ver la educación con todo esto? Con todo este contexto. ¿Qué tiene que ver lo educativo con todo esto? Quiero compartir entonces una idea y una mirada frente a esas herramientas pedagógicas que debemos considerar en la actualidad para poder avanzar en un acto realmente del aprendizaje. La escuela, la universidad, las incubadoras, los coaches, etcétera, ¿no? Formamos para la vida. Formamos es para la vida, para el mundo de hoy, para el mundo de la actualidad. Formamos ciudadanos para que puedan vivir en comunidad y para que puedan transformar el mundo. De modo que el acto educativo, en primer lugar, el acto educativo debe reconocer y dar lugar a las transformaciones socioculturales actuales. Entonces estamos en un proceso en un contexto de confinamiento. Ese es el contexto actual. Si se puede llamar en un contexto de crisis global, es el contexto actual. La educación no puede pasar por alto ese contexto, porque la educación forma en el contexto. Una educación descontextualizada es un crimen. No sirve para nada. Entonces, el contexto educativo debe transformarse de cara a los retos del mundo de hoy. La escuela o las instituciones educativas, etcétera, no son ya las cuatro paredes que todos conocimos, con un profesor al frente diciendo cómo eran las cosas y enseñándonos las matemáticas y la lectura, con niños con uniformes, haciendo filas y levantando las manos y bajándolas. La escuela es más que eso. Ahorita se extiende precisamente esto que estamos haciendo. Nos estamos relacionando a través de medios digitales. Ya no son las cuatro paredes en el recinto que cada uno de nosotros estamos. Se expande, no tiene límites y la barrera de tiempo y espacio desaparecen para dar un paso a nuevos escenarios. Personas podrían ver esta charla si tenemos el video grabado y luego lo podemos compartir. Y la barrera de tiempo y espacio aquí se destruye, ¿no? El espacio no es una barrera para nosotros en un escenario de confinamiento y el tiempo tampoco. Entonces, también es importante entender que niños, niñas y adolescentes se sienten como en casa en este contexto, porque cuando ellos nacieron, encontraron el mundo digital, y no es que tengan un chip, porque todos tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es que así encontraron el mundo y así se han adaptado al mundo. Entonces, la educación tiene el gran desafío de reconocer y dar lugar a las nuevas tecnologías para el aprendizaje y para el conocimiento. Me llama mucho la atención que la discusión el año pasado a nivel mundial se centró en prohibir los celulares en las escuelas, por ejemplo. En Francia lo hicieron y en muchos de los países. Y el punto no estaba en la prohibición. El punto está en la regulación. Los niños, por ejemplo, necesitan límites para construirse como sujetos políticos. Por ejemplo, tenemos 10 bolsas de leche en la nevera o 50 manzanas y quiero una manzana. No te comes una manzana. ¿Por qué? Porque no. Y muchas veces tenemos que educar de esa forma porque así es la vida. Y no todo en la vida tiene una explicación. Y el niño que no está preparado para eso, cuando llega a la adolescencia y le dice a una niña, me enamoré de ti, quiero ser tu novio, no me gustas. ¿Por qué? Porque no, va y se suicida. Entonces, es importante tener en cuenta que no se trata de prohibir, sino de regular. ¿Cómo vamos a extraer a los niños y a los adolescentes del mundo de hoy, prohibiéndoles de los celulares en las escuelas? Si los papás no les están enseñando a usar el celular y la escuela lo sacó, ¿quién les va a enseñar? Pero el punto de este ejemplo es que no debemos desestimar los
los riesgos asociados a la tecnología. Estamos en una sociedad de la desinformación y eso trae aparejados unos riesgos increíbles. Con estas charlas en Zoom, he visto cómo se han aprovechado, se han incrementado casi en un 300% los delitos informáticos asociados al uso de estas herramientas a través de correos electrónicos, etc. Claro, hay unos riesgos allí, pero no se trata de prohibir, sino de dosificar, de regular. Por ejemplo, cuando hablamos entonces de este primer punto, que es el contexto, en un contexto, las personas en el COVID no podemos relacionarnos, estamos en un confinamiento la mayoría, estamos en un, realmente, los niños no pueden salir al parque, no se están relacionando con sus amigos, nosotros mismos no estamos pudiendo tener relacionamiento con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos. Eso es un problema de una dimensión socioafectiva. Entonces aquí hay un punto muy importante. Cuando hablamos del contexto, hablamos entonces de traer en primer plano en la educación el contexto. Si estamos en un contexto de este tipo, la dimensión socioafectiva es preponderante sobre la académica. ¿Qué pasa con ese estudiante de la universidad que no puede pagar la habitación donde estaba a 2 cuadras de la universidad para ir a estudiar porque sus papás no tienen trabajo hoy? ¿Qué pasa con ese niño que no puede relacionarse con sus amigos en el parque o en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando con ese empresario que ha tenido que despedir a cientos de sus empleados o que la producción está parada, que su maquinaria se está dañando? Lo que quiero señalar es que el contexto es fundamental en el acto educativo. No tiene sentido educar sin contexto. De esa forma no le enseñamos a los niños en Noruega el proceso de la caña de azúcar o a estudiantes en universidades de Alaska cómo se produce café. En ese sentido es muy importante, incluso empresarialmente, entender cuál es el contexto en el que estamos. Y en este contexto digamos, de una pandemia, pues no podemos pensar entonces que la educación sigue siendo la misma. La educación tiene que adaptarse al contexto, porque los fines de la educación tienen que ver con la formación para el mundo real, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces los entornos de aprendizaje son cualquier escenario donde podamos aprender. Sin embargo, las instituciones educativas orquestan los escenarios digamos, intencionalmente para el aprendizaje. Cuando vamos, por ejemplo, a una incubadora, se orquesta todo el escenario para que podamos transitar por una experiencia que realmente nos transforme y nos permita crecer como empresarios. Todos los desarrollos de la era digital, entonces, nos están planteando a grandes, a pequeños, que debemos asimilar los conocimientos, las actitudes y las habilidades para podernos desenvolver en el mundo de hoy. Entonces, aquí viene una pregunta que es fundamental. Si el contexto se ha transformado, porque al principio hablábamos de que cómo se ha transformado la vida, cómo se han transformado las comunicaciones, hoy la gente ya está haciendo transacciones a través del celular, se conectan en cualquier parte del mundo sincrónicamente, etcétera. Sí se ha transformado el contexto. Y el escenario de la educación también se debe transformar. Bueno, muy buena pregunta. La escuela, parece que tuviéramos escuelas del siglo XX con profesores escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX, pero con estudiantes del siglo actual. Y la universidad, etcétera, es un buen cuestionamiento. Si se transformó el contexto, entonces el escenario educativo se debe transformar. Pero entonces viene una pregunta que es muy categórica y es la pregunta del millón. ¿Y el maestro qué? ¿Qué tiene que ver aquí el maestro? Y hablo del maestro en el sentido amplio de la palabra, no hablo del profesor. Entonces, ¿qué pasa con el maestro? Estamos viendo transformaciones tan trascendentales que el maestro que solo enseña, que se ha dedicado a dar contenidos, a transferir información, a dictar la clase,
que está al frente puede y será reemplazado por un video de YouTube, o por inteligencia artificial, o por cualquier tipo de tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar con el maestro? ¿Cuántos hemos aprendido a hacer cosas sin necesidad de un profesor? Aprender a hacer una lasaña, el nudo de una corbata. Hemos visto videos de YouTube para aprender a hacer infinidad de cosas, o un curso en una plataforma. Entonces, ¿qué pasa con el maestro, con el educador? ¿Cuál es su lugar? A un clic tenemos la información, pero a un clic no tenemos el conocimiento. Hay una diferencia entre información y conocimiento. Y el maestro no es quien ostenta tener todo el conocimiento. ¿Puede un maestro tener el conocimiento de todas las plataformas digitales? De Zoom, de Google Classroom, de Moodle, de redes sociales, de Formative y todas estas plataformas. ¿Puede tener el conocimiento de todo eso un profesor? ¿Puede conocer el manejo de todo el ecosistema digital? Habrá momentos en los que los estudiantes sabrán más que los educadores. Probablemente un estudiante sabe más hoy de Snapchat o de Fortnite que un profesor. Sabe configurar más un celular, pero ojo, sabe sobre el uso mecánico. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué pasa con el maestro? En todo caso, el profesor de hoy se ve propias y de aprender de los estudiantes y con los estudiantes. En algunos casos, el uso de la tecnología a los profesores nos puede generar, a los educadores nos puede generar temor, porque nos podemos equivocar, porque la tecnología falla. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. He estado en conferencias con gente de Google o de Apple y he visto cómo en conferencias de 35,000 personas, la gente de Google está enredada porque les falló una presentación. La tecnología falla. La tecnología falla y tiene una probabilidad de falla. Entonces yo le dejaría una pregunta a aquellos que tienen temor de usar la tecnología. No es la experiencia, la práctica pedagógica, una experiencia en movimiento, no es la reflexión sobre la práctica, la tarea del día a día del profesor, no es lo que hacemos cuando se nos quema el arroz, que uno tiene que ver qué fue lo que pasó. ¿No es esta la práctica? Entonces, ¿cuál es el temor? El temor a quedar en vergüenza frente a la clase, porque estamos en un paradigma todavía del siglo pasado y es el profesor que tiene el control y que tiene el conocimiento. Entonces, lo que estamos viendo es que el lugar del educador se está moviendo. No está desapareciendo, pero sí se está resignificando. ¿Existe una receta? Si alguien me puede dar una receta para el éxito de una propuesta pedagógica, para que sea efectiva, para que sea exitosa. Si existe la respuesta, yo quisiera conocer a alguien que me garantice que un proceso formativo, educativo, va a ser totalmente exitoso. Es cuestión entonces de ver al maestro, este es el segundo punto, como un mediador. Y esto puede sonar, digamos, muy reiterativo. Sin embargo, el profesor el educador debe generar vínculo con los aprendices, con los estudiantes, reconocer quiénes son, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué los conmueve. Porque para el aprendizaje se requiere de la curiosidad y del interés. Eso va en todos los sentidos, igual que en procesos empresariales. Por ejemplo, estoy en una clase personalizada de inglés y he tenido la oportunidad, el profesor ha traído muchas metodologías, pero el día que el profesor trajo una canción de Andra Day para analizarla, yo canto en mi tiempo libre, ese día la clase fue de otro nivel, porque estaba puesto totalmente mi interés, porque son mis gustos, porque son mis cuestionamientos, porque es lo que me conmueve y me apasiona. Y muchas veces llegamos a la universidad y yo creo que eso es muy importante que se pueda analizar en el contexto universitario.
y es que tan significativas y retadoras son para la vida de los estudiantes las experiencias que les están proporcionando. Para que la mediación del profesor surta buenos efectos, para que la mediación de un maestro, de un educador surta buenos efectos, es definitivamente importante que pueda entender quiénes son los estudiantes. Porque si no necesitamos saber quiénes son los estudiantes, si no reconocemos a los sujetos, ¿para qué profesor? Ahí está Coursera, ahí está YouTube. Pero el conocimiento se construye en relación con los otros, con la otredad. Y es en esa relación del profesor hoy, donde el educador, donde el maestro tiene un lugar exageradamente privilegiado y potente, como nunca antes lo tuvo. Entonces, sacamos al maestro de la ecuación, o la idea de la educación es más allá que ciencias, matemáticas, computación. Claro que sí. Estos desarrollos refuerzan la idea del maestro como mediador, como facilitador, como quien tiene el conocimiento pedagógico para que el estudiante encuentre sentido a lo que hace y le encuentre sentido a la tecnología, para que construya junto con el estudiante. Y ahora, en este contexto, me encanta que esto haya pasado. Yo creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido de crecimiento en la educación del mundo. Porque es la educación preparada para la incertidumbre. Y si la incertidumbre se pone en la mitad, del profesor tiene también que estar en la incertidumbre. El profesor, el educador no puede pensar en una experiencia, y hago un paréntesis, hablo de experiencia, no de actividades. Y aquí quiero reconocer mucho el trabajo que ha hecho In Situ, porque no es un ejercicio de darle actividades a la gente para que las haga. Entonces venga a una clase, yo le digo que A más B es igual a C y ya. Sino que es el conjunto de experiencias que le permiten a un sujeto transformarse. Por eso no son actividades, hablamos de experiencias significativas. Y allí entonces, ahorita estamos todos en las pantallas y muchos profesores dicen, ¿ahora cómo hago para que el estudiante aprenda al otro lado? He visto profesores que han cogido y han hecho un jardín infantil, o en la universidad misma han puesto todo su estudio como si fuera una clase con un tablero y todo, y han trasladado lo mismo que hacían presencialmente a la virtualidad, y así no funciona, porque en este nuevo paradigma el estudiante se señala, o el aprendiz se señala como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Lo que implica entonces que el conjunto de experiencias que le permiten transformarse a un aprendiz tienen que ser significativas y retadoras para que realmente pueda ser transformado. Es un profesor que se para a dar una clase, está modelando lo que hacía tradicionalmente en la virtualidad, no ha entendido, no conoce el nuevo paradigma de la educación. Y no es de tecnología, es sobre el estudiante. Que el estudiante ahora sí o sí debe ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y retomando el ejemplo de In Situ, eso es lo que pasa con la incubadora. Los protagonistas son los incubados que van transformándose en esa conversación. Pero es importante que conozcan qué está pasando con la empresa, qué es lo que vive él, cómo le está yendo, cuáles son sus capacidades, qué es lo que lo conmueve, dónde están sus motivaciones y sus fortalezas. Entonces, los profesores se ven llamados a la labor de ofrecer a los estudiantes otras interpretaciones respecto a los ofrecimientos que los escenarios tecnológicos les proporcionan. Estamos en la era de la posverdad. La posverdad se refiere a hechos objetivos y reales, y esos hechos tienen menos credibilidad que la influencia que se pretende dar en los sentimientos y las creencias de la gente. Entonces vamos a hacer que la gente...